Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de agosto del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le preguntó: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?» «Ven y verás», le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: «Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. Jesús le respondió: «Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera». Natanael le respondió: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús continuó: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Pero cosas más grandes todavía verás». Y agregó: «Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, fíjense, acá tenemos a Felipe dirigiéndose a Natanael. Natanael es Bartolomé. Hoy es el día de San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado. Fíjense, está dando testimonio ya Felipe acá. Un testimonio apostólico. Mire cómo lo menciona Jesús. Aquel de quien hablaban la ley de Moisés y los profetas. Hemos hallado al Mesías. Claro, le llama la atención a Natanael, por supuesto. Pero fíjese que esta es gestión de todo aquel que verdaderamente por la fe ha creído. Ha creído en Jesús, como es el caso de este Felipe. Recordemos cuando se nos muestra en el libro del Apocalipsis la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, estaba edificada sobre 12 fundamentos y tenía 12 puertas la ciudad. Y cada una de las puertas llevaba el nombre de cada uno de los apóstoles. El testimonio apostólico, el testimonio del enviado del Señor. El Señor, cuando nos envía, previamente nos santifica y con el poder del Espíritu en nosotros puede dar testimonio del Cristo, de Jesús. Esto es lo que está haciendo Felipe acá. Las puertas de la ciudad santa tenían el nombre de los 12 apóstoles. El apóstol es como la puerta de entrada a la vida eterna, a la vida nueva, a la vida. Es una puerta de entrada, como es el testimonio de todo enviado por el Señor. Fíjese que es importante, es fundamental. Y nuestro Señor, cuando antes de ascender nos envió a anunciar el Evangelio y a enseñar las cosas que habíamos aprendido de Él. Entonces, tenemos que ser puertas de la nueva ciudad, de entrada, ciertamente, y no poca cosa. Y esto es lo que está haciendo aquí Felipe. Se dirige a otro que ha de ser apóstol también, a Natanael. Hemos hallado, hallaron al Cristo, al Mesías, de quien hablan la ley de Moisés y los profetas. Hay mucho testimonio en el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, a propósito de Jesús como el Mesías, el Cristo de Dios. Cuando ve aparecer a Jesús y Jesús ve a Natanael, ¿qué dice Jesús de Natanael? Mire, habla como si lo conociera. Y podríamos pensar, ¿verdaderamente Jesús conocía a Natanael?
Claro que lo conocía. Este es un hombre sin doblez, dice Jesús. Un hombre entero, verdadero, sí, realmente, un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces? Cuando te vi debajo de la higuera. Claro, debajo de la higuera lo vio. ¿Cómo lo vio Jesús a Natanael? Por esa sola cosa lo mencionó de la manera en que lo está calificando en este diálogo. Es que el Señor nos ve de antemano. Dios nos ve de antes y nos conoce consecuentemente. Recordaba las palabras de San Pablo, el que me conoció antes de que yo estuviese en la matriz de mi madre. Nos ve desde el principio aquel que verdaderamente ve y advierte, cosa que el ojo físico no advierte ni nosotros. Sin el Espíritu de Dios en nosotros, sin el Espíritu de revelación, no podemos ver. Claro, y el reconocimiento de Natanael es inmediato, lo reconoce. ¿A Jesús como qué? Fíjese, como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. ¿Cuántas cosas acá involucradas, no? Mire, por un lado, el testimonio de Felipe, aquel de quien habla la ley de Moisés y los profetas. Qué datos que nos está dando, ¿no? El reconocimiento de Natanael, porque le dice, te vi debajo de la higuera. Tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Qué será entonces cuando veas a los ángeles del cielo, a los ángeles de Dios, subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre? Cristo va a hacer muchas demostraciones delante de Natanael, como lo hizo delante de todos aquellos que escucharon su palabra y que vieron sus signos, sus milagros, y que lo siguieron. Fíjese, frente a esta afirmación de Jesús, Natanael cree, y mire cómo define a Jesús. El Hijo de Dios. Claro que no hay doblez alguna en Bartolomé o Natanael. Tanto que lo negaron los que decían conocer la ley de Moisés, que decían conocer las escrituras sagradas, y sin embargo no advertían en Jesús lo que sí este Natanael advirtió, que era el Hijo de Dios. Recordemos una expresión análoga por parte del grupo apostólico, cuando después de tomar de la mano a Pedro, que se hundía tratando de caminar sobre las aguas, dudó. Cuando llegaron a la barca, cuando lo subió a la barca y consecuentemente con él Jesús, ¿qué dijeron entonces todos los miembros del grupo apostólico? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ve acá, Bartolomé lo reconoce. Y Rey de Israel, el Rey. Ángeles bajando y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Todo el que presenció precisamente el trabajo ministerial de nuestro Señor, escuchó su palabra, y todos nosotros, que en definitiva tenemos o recibimos el testimonio de aquellos que fueron testigos oculares de estas cosas. Tenemos el testimonio de la palabra, de la revelación a través de los evangelios, de la enseñanza de nuestro Señor. Escuchamos al Señor. Y tenemos otros testimonios, naturalmente, el testimonio del Padre, el testimonio que recibimos del Jesús resucitado, pero esto sería un paso más adelante, naturalmente, a través de la palabra y de la Eucaristía y del amor al prójimo y tantas cosas realmente. Pero creyó rápidamente Bartolomé. Así que, hermanos queridos, tenemos la palabra de Dios, tenemos la necesidad y tenemos, yo diría, el deber, después como cristianos, de acudir permanentemente a la palabra, a la oración, a todo aquello que hace a la vida cristiana. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me
Me asombra el cambio que hubo en Natanael, porque cuando Felipe le da su testimonio y le dice, hemos encontrado al Mesías, es Jesús, el hijo de José el carpintero. Y Natanael dice, algo bueno puede salir de Nazaret. Pero cuando ve a Jesús, ¿qué es lo que le dice? Ya no duda de que no sea el Hijo de Dios el que está ahí en persona del que él llamó antes Jesús, el hijo del carpintero. Había cierto prejuicio en Israel acerca de Nazaret y de toda aquella zona, ¿no es cierto? Que era la zona, llamémosle, económica, socialmente pobre, humilde, ¿no?, de Israel. Entonces, claro, se pensaba prejuiciosamente, ¿y cómo de Nazaret puede salir algo bueno? También esas palabras se lo dijeron los fariseos a Nicodemo, que era fariseo también, ¿no? Bueno, de Nazaret, pues, ven y verás, vaya la palabra, vaya al Señor, y finalmente va a haber cosas que ojo nunca vio ni oído jamás oyó. Va a ver los signos, los prodigios, los milagros, va a escuchar la palabra del Señor. Todo eso lo va a ver en sí propio usted. Pero vaya y vea. A Jesús mismo en este capítulo del Evangelio Juánico, también, ¿dónde moras?, le preguntan a Jesús. ¿Y cómo contesta Jesús? Vengan y verán. Ahí está. ¿Queremos ver estas cosas? Bueno, vayamos detrás de aquel que es el único que las va a mostrar, de Jesús. Seguidores de Jesús. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de revelación, tu espíritu de luz. Señor, queremos seguirte, ser fieles seguidores, servidores tuyos, y sabemos que hemos de ver cosas que nos asombrarán, cosas que tú tienes reservadas a todos aquellos que verdaderamente te aman. Señor, lo ansiamos y lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.